lo que los hombres... Very well, he entendido. Entonces, la, la idea que a mí me queda de eso es que está intentando la Virgen ayudarnos, darnos un apoyo, ser una ayuda, sostenernos, y nosotros decimos, cuidado que nos va a desestabilizar, que nos puede hacer perder un poco el norte, el control, el camino por el que nosotros vamos andando muy bien. Nosotros vamos. Entonces, dices, ¿qué es lo que tiene que estar en el centro? ¿Qué es lo que estamos poniendo en el centro? Pues efectivamente pasó el concilio. De hecho, en el mismo concilio hubo una polémica grandísima. Parece que el documento que más división trajo en el concilio fue el documento sobre la Virgen. Saben que creo que era el 29 de octubre del 63. Hay una votación si ese documento sobre la Virgen debía ser aparte, un documento propio, o debía ser más bien como un anexo de otro documento como para quitarle un poquito de importancia. Y se partió el aula, Pablo VI, el aula conciliar, la basílica, se partió en dos de tal manera que por 17 votos, dice Oscar Kuhlman, nosotros ganamos. Nosotros, este es un protestante que estaba allí como auditor, pero este señor en el libro El Rin desemboca en el Tíber, que por su propio nombre ya es bastante, no sé, como habla de las tensiones que había en el concilio, de cómo Alemania, el río de Alemania desemboca en el río de Roma, y como que lleva todo. Esas tensiones, dicen, conseguimos quitarle a la Virgen la importancia que estaba teniendo, la pusimos como anexo al final de otro documento, y lo que hicimos fue darle muchísimo más importancia, porque el documento que al principio iba a ser más corto fue 3 veces más largo, y la pusimos como el capítulo final de la Lumen Gentium, como el colofón de la constitución dogmática principal del concilio. Entonces, ¿por qué querían quitarle importancia al tema de la Virgen? Pues parece que había habido una gran reunión de los obispos en Fulda, de la zona alemana, donde se trataba de reducir el impacto de las cosas de la Virgen, porque el ecumenismo iba a sufrir, porque nuestros proyectos iban a sufrir. Si a la Virgen la dejábamos un poquito más, digamos, en la devoción popular, vale, que la gente rece si quiere, que haga procesiones si quiere, pero que no toque los grandes temas de la Iglesia, pues fíjate tú por dónde impresiona ver que uno de los que estaba metido en eso, junto a Karl Rahner y otros, reconoce que habiendo ganado la votación, pues les salió el tiro por la culata, que decimos en España, que no sé si se entiende esto por allí, pero les salió el tiro mal. Iban a disparar para allá y les salió el tiro para el otro lado. Entonces, Dios lleva los hilos de la historia. Él es el Señor de la historia. Fue Juan Pablo II y es así, creo que es Redemptor Hominis, una de sus encíclicas, que impresiona cómo los hombres nos empeñamos en hacer las cosas humanamente. ¿Y cuáles fueron los problemas? Pues el concilio lo lleva Dios, y el concilio fue una obra hecha por el Señor y por nuestra Madre. Yo he estado mirando un poquito, viendo los artículos de ustedes, lo bien que lo hacen, la buena doctrina que dan sobre estas cosas. No me voy a entretener más, pero ya he hecho mi tarea antes de venir aquí esta tarde. Entonces, el problema fue el posconcilio, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva el concilio, pero en el posconcilio hay una crisis donde 60.000 sacerdotes abandonan el ministerio. ¿Y qué papel tenía la Virgen cuando viene a Garabandal en el 61? No se publica el tercer secreto en el 60, nuestra madre viene en el 61. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para que yo pueda apagar el teléfono, me disculpan. Pues entonces ella nos sorprende con esta venida que parece que viene a subsanar esa dificultad. O sea, ese silencio
nuestra madre viene como a llamarnos la atención y a decir, voy a ayudaros, ¿verdad? Como voy a estar ahí con vosotros, impresiona. ¿Y qué viene a decir? Pues una continuación de Fátima. El obispo de Leiría Fátima en esos años y posteriores tuvo muchísima devoción a Garabandal y dijo que era como una continuación de Fátima. Monseñor Joao Pereira Venancio cuenta que para él Garabandal suponía como una llamada, un apoyo. Y yo lo comparo a lo que pasó en las apariciones de Guadalupe, en 1531. No tiene... la Virgen viene y le dice a Juan Diego, Deus meus, le dice a Juan Diego que cuando... que lo que tienen que hacer es construir una basílica, construir allí un santuario para ella, pero que lo hagan pidiendo permiso al obispo. Entonces la Virgen viene y la Virgen le habla directamente, le hubiera podido decir, construye la basílica, construyelo ya. Pues no, la Virgen le dice, te tienes que someter a lo que diga el obispo, y lo que él diga lo haces, y por donde él te diga vas, porque lo que haga la jerarquía es lo que tienes que hacer, por difícil que a veces pueda resultar, ¿verdad? Porque a Juan Diego le podían decir que no. ¿Y qué le voy a decir? ¿A mí qué caso me va a hacer? ¿Qué va a suceder? Va a ir todo al revés. Pues la Virgen le dice, yo te ayudaré, yo voy a estar ahí. Y entonces sucede la historia que conocemos y Juan Pablo II en el 500 aniversario dice, por la Virgen de Guadalupe comenzó la evangelización de América. A ella se le debe la evangelización de América, porque ella ha conseguido que el corazón de los fieles se una a los pastores. Impresionante, ¿no? ¿Será que Garabandal tenía esa misión? Fíjate que Pablo VI, creo que en la clausura del concilio, dijo que este concilio lo que ha intentado es poner en palabras sencillas y breves. Madre mía, debe haberse muerto el Papa o algo. No, espero que no todavía, pero me están llamando aquí sin parar. Además son las hermanas, que no llaman por deporte. Bueno, si pasa otra vez las tendremos que coger. El asunto es que nos sorprende tanto la venida de nuestra madre que nos descoloca. Pero bueno, eso para ponerlo un poco en situación y para llamarles la atención a decir, oye, las circunstancias son muy grandes. Pero a la misma vez tenemos que decir, ¿qué ha sucedido en Garabandal? Bueno, ustedes ya lo saben, no me voy a detener en decir que son 2 mensajes, quizá 3 si contamos el de la noche de los gritos que escriben Jacinta y Loli, quizá 4 si cuentas la cercanía de la Virgen, cómo se presenta como madre. Vamos, es que si coges las catequesis que les está dando en el día a día, ves tantas lecciones, ¿no? Las comuniones místicas. En los 2 mensajes se habla de la Eucaristía. En la despedida de la Virgen dice, Conchita, ¿por qué eres tan perezosa y no vas a visitar a Jesús que está día y noche esperándote en el sagrario? En las comuniones místicas, el ángel primero les enseña a comulgar con una forma sin consagrar, solamente para probar. Y dices, puedes comulgar si quieres de pie o de rodillas, en la boca o en la mano. Hoy en día te lo están imponiendo, ¿verdad? De hacer de una manera. Pues el ángel les dice, os ponéis de rodillas, rezas el yo pecador y piensa que vas a recibir a Dios. Se hace sacando la lengua, les enseña. Y Benedicto XVI, en su libro, creo que era La sal de la tierra, cuenta cómo él en el Vaticano quiso que la comunión solamente se diese en la boca. Primero porque el gesto de la mano es un gesto como muy natural y se acerca cualquiera a la comunión porque le resulta muy natural. En cambio, el hecho de arrodillarse y recibirlo en la boca, dice Benedicto, ya hace que la gente se lo piense y que sepan que es algo sobrenatural y que no se lleven la Eucaristía en la cartera como si fuese un souvenir, que lo estaban haciendo. Eso lo dice él y por eso impuso esa norma. Pues el ángel les enseña a comulgar así y empieza a traerles la comunión. Les empieza a traer la comunión los días en que no había misa en el pueblo. Niñas de 11 y 12 años recibiendo la comunión diariamente. A nosotros nos dicen algunas familias, espero que eso no pasa en Paraguay ni pasa en Argentina, pasará en Francia, pero es que ¿a dónde vais con misa diaria para los niños? Que los vais a desanimar.
Pues mire usted, San Juan Bosco ha dicho en el método preventivo que si no hay misa diaria, olvídate de enseñar a los niños las virtudes y el camino de Dios. O sea, si tú quieres enseñarles el camino recto, pues tienes que ir por ahí. Pues por ahí viene la Virgen a exigir y a llamarnos la atención. Total, que un día se ponen en la fila para comulgar en el ángel y el ángel da la comunión a la primera, da la comunión a la tercera y se salta una. Se salta la de en medio. La niña empieza a llorar. ¿Qué pasó? Y el ángel le explica después de la comunión: esta mañana has discutido con tu madre y todavía no has pedido perdón. Otra anécdota. Bueno, ahí mira la confesión, ¿no? En lugar de la confesión. Otra anécdota. Entra Jacinta en éxtasis en la iglesia. Hace la señal de la cruz como un garabato y hace la genuflexión como a veces nos pasa, ¿sabes? Que ves por ahí a alguien que hace la genuflexión que parece como que le ha dado un ataque al corazón, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pues, y ya se pone de rodillas donde estaba la Virgen, cerca del sagrario, pero de repente sale y vuelve a entrar. Hace la señal de la cruz muy despacio. El ángel les enseñó a besar también la cruz en los dedos. Y se pone, hace la genuflexión y se pone de rodillas otra vez donde la Virgen y le escuchan decir: que lo que había hecho antes era un garabato. Muy bien, madre, ya intentaré hacerlo bien próximas veces. Entonces, ¿cómo el Señor, a través de estas lecciones sencillas, a través de nuestra madre, les enseña a las niñas a tener una devoción a la Eucaristía, a poner en el centro el sacrificio de la misa, ¿verdad? Y su continuación en el sagrario como lo más grande, como lo más fundamental? O sea, las lecciones sobre la centralidad de la Eucaristía son asombrosas. Y entonces viene el milagro eucarístico, ¿verdad? Buah, ya como nos faltaba algo, pues va y viene un milagro eucarístico. Y entonces, durante todo el día en la aldea, esto fue en el segundo año de apariciones, había ya gente que no creía porque el primer mensaje dio como muchas divisiones. El párroco le pareció como demasiado infantil, esto es demasiado sencillo. Hemos dicho que el Concilio Vaticano II, Pablo VI, dijo: queríamos hacer unos documentos donde se hiciese sencilla y breve la explicación de la fe. Pues el párroco dice que el mensaje de Garabandal es demasiado infantil, demasiado fácil, demasiado sencillo. Y entonces la gente como zozobra un poco, le piden un milagro eucarístico, 18 de julio de 1962. Las apariciones empiezan en el 61. El primer mensaje es en octubre. La Virgen estuvo explicándolo desde el principio. Les enseña lo que es hacer sacrificios, lo que es la devoción al Santísimo. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar mucho al Santísimo. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Ese mensaje es demasiado infantil, es demasiado sencillo. Mamá, haz un milagro pequeño, como que volemos, como que se haga de noche en pleno día, lo que sea, pero que la gente crea. Y entonces el ángel un día le anuncia que Dios va a hacer un milagro eucarístico en Garabandal. Pues mira tú por dónde, de repente es la fiesta del pueblo. Y aunque había 20.000 personas aproximadamente en la aldea ese día, pues había un ambiente de mucha dispersión. Sucedía otras veces que cuando había dispersión no había aparición. O sea, podía pasar que porque la gente en lugar de rezar estaba hablando. O sea, cuando la Virgen anuncia que viene, ¿sabes? Con un anuncio de ese nivel, seguir con las fiestas del pueblo y hacer un baile, el problema fue el baile. Otra lección para hoy. ¿Te puedes imaginar lo que estaban bailando en 1961? O sea, ríete tú de lo que estaban bailando. O sea, si la Virgen hubiera visto... Bueno, hombre, la Virgen... Sí, no sé, o sea, es que no cabe en la cabeza lo que nos están metiendo hoy, que es bailar y lo que es vestir, ¿no? Y lo que son las modas. Bueno, pues resulta
que la niña dijo, va a haber aparición, va a haber milagro eucarístico con baile o sin él. Haced lo que queráis, porque la gente estaba enfadada. La gente iba a decir, nos enfrentamos, o sea, estaban dispuestos a discutir hasta a lo que hiciera falta. Pues al final, como la niña dijo que sucedería, pues dijeron, bueno, no vamos a meternos en ese lío. Y el milagro fue a las 2 de la mañana, cuando ya se habían retirado las cosas de la fiesta. Terminó la fiesta, se fueron los del baile y la niña salió en éxtasis de casa. Casualidades de la vida. El milagro iba a ser el 18 de julio. El baile hubiera sido un sacrificio muy bonito para ofrecer, que lo había pedido la Virgen desde el año anterior. Pues no lo ofrecieron. Y el milagro fue el 19 de julio. Al empezar la noche, ¿verdad? A las 2 de la mañana, a la 1:42. Pero fue el 19. Y lo más fuerte de todo es que el milagro hubiera podido ser, no sé, en un lugar precioso, en Los Pinos. El pueblo tiene parajes asombrosos, muy bonito. Es un pequeño paraíso ahí en la montaña. Pues fue en un rincón oscuro. Bueno, a las 2 de la mañana todo era oscuro, padre. Bueno, pues tienes que ir a ver ese rincón de día. Imagínate cómo será de noche. En un rincón donde se vertían las aguas sucias de las casas, porque no había baños. En aquel pueblo, en aquel momento, no había nada en las casas. Eran muy sencillo, ahora sí lo hay. En aquel tiempo no había nada. Lo tenía... Bueno, pues el asunto es que la Virgen cambia la hora, cambia el lugar, no lo sé, pero desde luego el lugar del milagruco significa milagro pequeño, por cierto, que una vez di una charla y la gente me decía, ¿cómo se le ocurre decir milagruco? Es como un insulto. Es que aquí en Cantabria, en lugar de decir cucharilla, dicen cucharuca. En lugar de decir, no sé, relojillo, pues dicen relojuco, no sé. El uco es el diminutivo. En diversas zonas hay diversas maneras de hacer las cosas, pues esa es la de aquí. Entonces, milagro pequeño, es que un milagro que se vea la forma es como un milagro muy pequeño, es un milagruco. Y pues ese milagro lo hizo Dios, pero fíjate cómo Dios se deja tocar por nuestra respuesta, ¿verdad? Se deja tocar por nuestra respuesta. Aún así, yo he estado con testigos directos del milagro eucarístico y les he preguntado, oye, dice la gente que como era de noche, que las niñas pudieron engañaros. ¿Quién te ha dicho eso? Pues está en todas partes, en los libros cualquiera, ¿no? Hay una carta de un obispo que dice que todo fue un juego de niñas, que fue un juego de niñas, ¿verdad? Ahora entraremos en eso, pero entonces, ¿puede ser que tuviera la forma en la mano o que la tuviera ya en el paladar escondida o en la lengua y la boca cerrada? Eso es imposible. ¿Quién te ha dicho eso? Es que no puede ser. No, de ninguna. Vamos, se enfadan conmigo. O sea, yo he tenido una cantidad de broncas con los testigos de las apariciones que no te imaginas. Les pregunto lo que dice la gente y se enfadan porque es para enfadarse. Dice, mira, yo estaba a 20 centímetros de la niña, estaba rodeada por todas partes, la apuntábamos con linternas de todos los lugares. ¿Cómo va a tener la forma en el paladar? Mira, la lengua salió limpia. Estaba bien iluminada, la niña no se movió, estaba de rodillas en medio de... Era un callejón, pero igual estábamos 1000 a su alrededor, ¿sabes? O sea, aquello era el metro, ese día estaba a tope, Garabandal. Pues, ¿cómo se va a mover la niña? La forma apareció en la lengua poco a poco, como en espiral, y era un poquito más grande de lo normal, una moneda de 5 duros o no sé qué otra dicen. Es curioso que hacen varios referencia a un tamaño similar, con diferentes ejemplos, y un poquito más gorda de lo normal, pero brillante, brillante. Y eso lo vimos, y hay fotografías de eso también. Entonces, claro, cuando yo le voy a los testigos con las cosas que dicen de Garabandal, se enfadan conmigo. Me ha pasado más veces con otras cosas, porque les duele la incredulidad, ¿verdad?
les duele ver corazones tan cerrados. Uno se acuerda del Evangelio de Tomás, ¿verdad? Un poquito así en la distancia, uno lo puede comparar y decir, cuando vea los agujeros de las manos y pueda meter el dedo en la llaga de los clavos, creeré, ¿verdad? Pues ven aquí, Tomás. Entonces, sin embargo, yo tengo que decir a la misma vez que cuando yo hice la tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre esta cuestión, le conté todo esto a mi profesor, vamos, le fui escribiendo, relatando, buscando las fuentes de todo esto, y llega un momento en el que me tengo que meter ya en la cuestión de los obispos, cómo fue todo el tema de los estudios episcopales de las comisiones sobre Garabandal. Y cuando empecé a contar las dificultades, cuando empecé solamente a ponerlo junto, mi profesor me dijo, mira, cuando me contabas todos esos milagros, todas esas curaciones, todas esas conversiones, a mí me parecía algo muy bonito, pero digo, bueno, ¿y dónde está eso? Pero cuando he empezado a leer las dificultades dentro de la iglesia, entonces es cuando he creído en Garabandal, ¿verdad? Uno piensa en nuestra propia historia, porque, mira, ¿qué dificultades? Pues la primera comisión, dice el guardia civil encargado de la zona, dice, la comisión subió 3 veces. En todo el primer año de apariciones subió 3 veces. El primer día sí que había aparición, intentaron hipnotizar a la niña. El segundo día subieron para llevárselas a Santander, para quitarlas del pueblo. Se llevaron se llevaron a Conchita, y en Santander, a ver si tengo por aquí mis libros, si habéis visto alguna charla veis que siempre me pasa lo mismo, estoy buscando libros en mitad. Se llevaron a Conchita a Santander y la llevaron a la playa, la llevaron a la feria, la llevaron incluso a hacer hasta echar las cartas, o sea, impresionante. Bueno, y entonces le hicieron esto. Aquí está Conchita. Maricruz siempre tuvo el pelo cortito, ¿verdad? Pues esta es Maricruz y esta es Conchita. ¿Qué le pasa aquí a Conchita? Pues que cuando estuvo en Santander dijeron que las trenzas le servían para hipnotizar a las otras, que con las trenzas hacía una energía que tiraba de las otras. O sea, ¿te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Pues eso era un médico y un canónigo. O sea, uno de los dos era teólogo. Era el secretario de esa comisión. Y cuando la niña volvió a la aldea, volvió negando las apariciones. Estuvo con el administrador apostólico el último día, creo que era el 2 de agosto de 1961, y el administrador le dijo, ¿tú quieres estudiar y ser una niña con eso? Pues no sé qué decir. ¿O quieres volver a tu pueblo y ser una niña cualquiera con eso de las apariciones y vivir con las ovejas y pastando allí con los animales? Si quieres quedarte aquí, yo te buscaré un colegio. Así de fuerte, ¿eh? Y ese día la madre vino a Santander y se llevó a la niña al pueblo. Y Conchita cuenta enseguida que en el pueblo hubo una discusión enorme entre los médicos favorables a las apariciones y los que estaban en esa comisión, los que andaban con esta idea. Como un enfrentamiento muy grande, decir, pero ¿cómo pueden estar haciendo eso y mirando las cosas así? ¿Cómo pueden estar estudiando unas apariciones así? ¿Qué manera de estudiarlo es esta? Y la tercera vez que subió la comisión al pueblo, he dicho 2. El día que intentaron hipnotizarlas, el día que intentaron llevárselas, y el tercer día fue para la publicación del primer mensaje, que no hubo aparición porque no había anunciado aparición. Había anunciado la publicación del mensaje. Entonces, vieron tan poquito, habiendo más de 2000 apariciones en la aldea. ¿Y esto por qué? Uno se pregunta, ¿por qué esta distancia o esta frialdad?
Pues porque esperaban mucho de la ciencia, esperaban mucho de que la medicina nos diga por dónde ir, esperaban mucho de que ¿cómo decir? Los acuerdos humanos, ¿verdad? Las reuniones humanas diesen la solución a las cosas, que nuestras asambleas diesen la solución a los problemas, en lugar de tener el problema de que Dios nos lleve porque el Espíritu no sabes de dónde viene ni a dónde va y te descoloca, te desorienta. San Juan de la Cruz, ¿verdad? En su vida al Monte Carmelo. Pues el que no quiera desnudarse de todo afecto, de todo proyecto humano, de su propia voluntad, de sus gustos, pues no podrá tener esa unión con Dios. Pues mira, hay una noticia que salió en la prensa de esos años que dice, la Virgen ha dicho que Dios quería esta confusión para Garabandal como una muestra de las dificultades por las que iba a pasar la Iglesia más adelante. Pues era como un signo lo que le venía a Garabandal, porque de hecho enseguida, en el año 62, ya se prohibió subir a los sacerdotes, que no se levantó esa prohibición hasta el año 86, 62-86, échale hilo a la cometa, ¿no? Entonces, las apariciones continuaron con tantas dificultades. La carta del Padre Pío viene sin firmar. ¿Por qué no firma la carta? Y le preguntan a la Virgen, ¿quién la ha escrito? Es un fraile italiano que se llama Pío. Es muy bueno. Bastante bueno. Era muy bueno. Y en esa carta que decía Padre Pío, ya creerán, la gente no cree en vosotras. Creerán cuando sea demasiado tarde. O sea, las dificultades son asombrosas. Asombrosas. De hecho, en el año 65, el obispo puso para la aldea un párroco joven que tenía la misión de acabar con las apariciones. Su misión era acabar con las apariciones. Y en el último libro que ha sacado Jacinta, que es quizá conocéis, es Los últimos tiempos ya están aquí, con José María Zabala, ella dice, ese párroco, me fui a confesar con él y me dijo, si no niegas las apariciones, yo te niego a ti la absolución y no podrás comulgar. O sea, imagínate que te dice esto el confesor. Si no niegas tal cosa, olvídate de comulgar. Entonces Jacinta dice, yo solo negué para poder comulgar. O sea, tú pones esas negaciones en una balanza. ¿Cuánto pesan? No pesan nada. O sea, eso no se sostiene. Porque en Fátima los niños les dijeron que les hervirían en aceite, ¿verdad? Van a ser mártires por el gobernador de Urem. Bueno, era una manera de hablar de él para meterles miedo, pero ellos se reafirmaron en las apariciones a pesar de la amenaza. En Garabandal era su párroco, su obispo, la comisión, los sacerdotes. O sea, el no poder comulgar, la Virgen les enseña la delicadeza de la comunión, les niega la comunión cuando se preparan mal, les habla para que reciban a Jesús, para que hagan la señal de la cruz, para que cuiden todo lo de Dios. Y entonces somos los sacerdotes los que ponemos esa situación. Impresiona, ¿verdad? Impresiona. Pues entonces este sacerdote lo consiguió en 15 días. 15 días después de empezar a tratar con las niñas, llama al obispo y le dice, las niñas ya están negando y, bueno, no sé si llama o va, porque en aquel tiempo era distinto todo. Pero el sacerdote y el obispo hicieron entonces una visita a todas las niñas. Ya habían salido del pueblo
y tuvieron que ir a Zaragoza, a Pamplona, y hicieron todos los viajes para entrevistarlas. ¿Os podéis creer que la comisión nombrada para las apariciones, que no incluía al obispo, entonces tenía más tiempo, en 4 años no había entrevistado todavía a las videntes? Y ahora en 15 días las entrevista el obispo en persona. Pues eso era... ¿Cuál era el problema? ¿Por qué tanto interés en tirar unas apariciones? ¿Por qué había eso que tumbarlo? ¿Por qué es un enemigo? Pues porque es sobrenatural, porque es demasiado sobrenatural. Nosotros queremos una iglesia que sea comprensible, que vote las cosas y decida lo más prudente, y que ponga, pues la iglesia de los moderados de hoy, que ponemos en el centro la prudencia, y que lo prudente nos lleve, ¿no? Y si la Eucaristía, pues bueno, vamos a ser prudentes. Y si la Virgen bueno, vamos a ser prudentes. Entonces, en el centro que estamos poniendo hoy, pues lo mismo que en el 62, en el 65. Y si la Virgen viene a despertarnos, ¿verdad? Viene como a zarandearnos, viene a sacudirnos, pues entonces nosotros nos molestamos y giramos las cosas. Le damos la vuelta para que nos resulte más comprensible, más cómodo. Lo impresionante, entonces el obispo sacó una nota en la que decía: por las declaraciones de las interesadas, digo que todo ha sido un juego de niñas. Una nota un poco más larga, pero esas dos expresiones están. Juego de niñas por las declaraciones. Entonces, él no estudió las apariciones, no investigó los hechos, no habló con los testigos. Tanto es así que en los meses siguientes hay como una avalancha de publicaciones en los periódicos de la época donde se ve, por un lado, una docilidad increíble a la jerarquía, muchos medios diciendo, bueno, el obispo ha hablado, pues causa finita, ¿verdad? Y por otro lado, un montón de entrevistas a médicos, a teólogos, gente que se atrevió a decir, bueno, ¿cómo explica usted que esto ha sido un juego de niñas? El hermano de una de las videntes, Simón, le dice a la niña, vale, ha sido todo un juego vuestro, pero ahora tú delante de mí vas la calleja, que es de una inclinación, y estaba más llena de piedras que hoy. Aquello era, no sé cómo decir, casi un río, como un río estaba esa calle, podéis verlo en las fotos. Y le dice Simón, vale, un juego de niñas, pero tú delante de mí bajas corriendo, mirando hacia arriba, y subes de espaldas, mirando hacia arriba. Y entonces yo me lo creo, que ha sido un juego de niñas, ¿vale? Ha sido un juego, pero demuéstramelo, ¿verdad? Entonces, claro, el hecho es que había una presión muy grande sobre las niñas, una presión muy fuerte, que ¿quién la sabía? ¿La sabía el que escribió la nota? Pues, bueno, yo no soy el juez de la historia, ¿verdad? Y no nos toca a nosotros meternos a juzgar la historia. Por lo menos yo no voy a hacer el juicio que corresponde, pero vamos, que se ve que la cosa estaba inclinada. De hecho, las niñas, en cuanto cedió la presión, se reafirmaron en las apariciones. De hecho, en las negaciones de las niñas, Conchita nunca negó el milagruco, nunca negó las llamadas, nunca dijo los mensajes lo escribimos nosotras, no sabía explicar las cosas. ¿Y esto cómo lo hicisteis? Bueno, habría que decir más cosas, pero no me quiero alargar demasiado. Darle importancia a esto creo que es un poco colateral, nos ayuda a entender, pero es que son tantas cosas. Y la idea fundamental para mí en todo esto es esa voluntad de la Virgen. Me temo que estoy solo. ¿Os podéis creer que he mandado a los hermanos a paseo, pero con buenas formas? Y ahora están llamando a la puerta. Si no abre por ahí el Espíritu Santo o encuentra una puerta, voy a tener que llamar.
abrirles. Pues, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, seguimos con la providencia. La providencia es que abra la puerta, me disculpan. Bueno, estamos en familia. Me ha parecido a mí esto desde el principio, menos mal, porque si no estoy perdido. En esas dos pantallas se hace el Catholic Staff. No sé si lo conocen, pues es ahí el ordenador ese. Es un monstruo que tiene el padre Brian, que se ordenó sacerdote hace poquito. Y no se crean que nosotros, no sé, como miramos el email en dos pantallas a la vez. Entonces, lo increíble es que en ese momento viene un obispo todavía más difícil, la situación se pone aún más complicada y hace las notas más difíciles. En esos años 67-70 hay notas muy duras contra las apariciones. Y de repente en el 71 nombran de obispo a uno que fue miembro de la primera comisión. O sea, no del tiempo de las entrevistas de las negaciones, sino del principio, de los que estuvieron 3 veces. Y entonces ese obispo, además de conocer la historia, tiene un milagro. Se cura de un cáncer besando un crucifijo de Garabandal. Y entonces él empieza a mover un estudio de las apariciones. Entonces él empieza a poner una comisión, que es de la que hablamos en Catarata Imparable, que ya les sonará un poquito. Pero lo más fuerte de esto es que solamente un obispo que hubiera sido parte integrante de ese equipo podía decir: hace falta una segunda comisión y mi conciencia me lo pide. Le costó 4 intentos en 12 años. Cada vez que intentaba otra vez estudiar, se lo tiraban. Empezó en el 77 y la comisión se hizo en el 89. Se lo tiraban y no sabía cómo levantarlo. Al final habló con Ratzinger y Ratzinger le dijo: diga que se lo he mandado yo y cuando lo tenga usted no diga nada, me lo manda a mí y yo lo estudio. Hasta ese punto, ¿eh? Y entonces Ratzinger publica la tesis, no estaba publicada. Eso es un milagro, que un sacerdote que falleció me dejó su informe. Mira, antes de morir te voy a dejar mi informe, casi literalmente, ¿eh? Total, que pudimos publicar la carta de Ratzinger ahora en 2015 o 16. Y la carta de Ratzinger dice 3 cosas. Hemos estudiado atentamente los informes. Es decir, nos interesa el caso. Segundo, Roma no encuentra motivos para intervenir. Es decir, no vemos nada en contra. Y esto es muy importante. Nada en contra, no solamente Ratzinger, sino todos los informes, unánimemente, todos los obispos que han estudiado las apariciones, todos defienden el mensaje como algo laudable, una exhortación que ayuda a crecer en la fe. Si tú te pones a confesar en los pinos, no hace falta que más demostración. Pues padre, 40 años que no me confieso. Pues padre, vine el año pasado y ya he conseguido arreglar mi matrimonio. Así, pero continuamente, ¿eh? Asombroso, asombroso. Hace poquito estuve... No me quiero perder, perdón, vuelvo al tema que yo soy fácil de despistar. Me disculpan. Y el tercer punto, eso, no hemos encontrado ningún problema en los mensajes y nada por lo que Roma tenga que intervenir. Y tercero, si usted lo desea, publique una nota en la que diga que non constat. Y eso se mantiene hasta hoy, 28 de noviembre del 92 hasta marzo de 2023. Durante 30 años más se mantiene ese non constat y la primera comisión no entrevistó a los testigos ni a las videntes. La segunda comisión tampoco, eso lo podéis ver en Catarata Imparable, no nos detenemos más. Y la carta de Ratzinger hasta hoy, entonces siguen sin haber sido estudiadas a fondo las apariciones.
Pero lo que sí que ha sucedido es que desde la nota de Ratzinger y los permisos, también después el cardenal Osoro, que ahora está en Madrid, estuvo un tiempo en Santander como administrador apostólico y amplió los permisos para celebrar misa en la parroquia, para peregrinar a los sacerdotes, para... eso es, y también auspiciaba estudios sobre Garabandal que todavía no se han realizado. Esa carta de Osoro ha sido uno de los obispos más importantes de España, está ahora en Madrid a punto de jubilarse. Cardenal Osoro en esa carta decía, ¿cómo no tomar en consideración lo que nuestra madre ha hecho en Garabandal con tanto bien a tantas almas? Entonces, así está a nivel eclesiástico. Hello, estoy teniendo un meeting, bro. Entonces, ahora tengo que poner una llave en la puerta. Entonces, el asunto que a mí más me sorprende es cómo lo de Garabandal ha ido siempre por el ojo de una aguja. Ha estado siempre pasando como por tantas dificultades y siempre saliendo adelante. Y siempre lo ha hecho la providencia en contra de como tantos obstáculos. Y ahí me gustaría plantear una pregunta que pone René Laurentin. Cuando habla de las apariciones, él dice, la Virgen cuando viene siempre por algo en concreto. Y cita el caso de Lourdes, que es el que él más estudió. La Virgen en esas apariciones lucha contra el racionalismo. Estamos en la época de que la ciencia lo va a poder todo, la enciclopedia va a sustituir a Dios, la diosa razón va a quitar el sagrario, y entonces viene la Virgen y le pide a una niña que coma hierba y que beba barro. Y la niña, ahora ya no abro yo. Bueno, entonces la niña se ríen de ella, la ridiculizan a la vidente de Lourdes, Bernadette Soubirous. Dicen, ¿pero qué hace esta niña bebiendo barro? Si se ha dado la vuelta y está toda manchada. ¿Qué es esto? Esto es una tontería, vámonos todos de aquí. Sí, se rieron todos hasta que se dieron cuenta de que en ese momento había nacido una fuente de agua que daba 25.000 litros de agua diarios. Y que ese agua curaba a los enfermos que se acercaban con fe. Entonces, el racionalismo lo responde Dios y nuestra Madre con Lourdes. En Fátima, pues el rosario puede más que las guerras. O sea, ¿qué arma pone Dios en contra de las guerras? La consagración de Rusia. ¿Me podéis consagrar a Rusia? Y mira lo que nos ha costado. Y así con todas las apariciones. Y entonces llega Garabandal y uno se pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué es Garabandal, padre? ¿Nos puede explicar cuál es, en una frase, lo que dice Garabandal? Dios mío, ¿no me podéis hacer preguntas más fáciles, por favor? Pues el mensaje de Garabandal está poniendo a nuestra madre a nuestro lado, ante cualquier dificultad. Pase lo que pase, ella lo ha anunciado y va a estar ahí a tu lado siempre. Pase lo que pase, ella está con nosotros. En Lourdes se presentó como la Inmaculada, en Fátima la Virgen del Rosario, en Medjugorje como la Reina de la Paz. En Garabandal, yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Yo, vuestra madre, se presenta como Madre nuestra. Viene como Madre de Dios que ha recibido una misión y su misión con sus hijos es ayudarles a levantarse, a despertar, a estar atentos, a estar en su lugar. ¿Y cómo predice? Es que además de todo eso, predice las dificultades por las que va a pasar la Iglesia. Porque, bueno, la Iglesia y el mundo. Porque nos habla de los tiempos difíciles. En un momento dice, llegará un tiempo en el que la Iglesia parecerá que está a punto de desaparecer. Y parecerá
que el mundo está, bueno, un enfrentamiento en el mundo que estará como agonizando, un tiempo histórico terriblemente duro, difícil. Y bueno, esa profecía se ha cumplido, pues sería lo que nos faltaba, porque muchas otras sí se han cumplido. Dijo, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Habló como de esos tiempos más adelante. Y ella dijo, quedan 3 papas y luego vendrá el fin de los tiempos. Pero en medio hay uno que ella no contaba porque duraría muy poco tiempo. Bueno, pues en los 3 papas siguientes ha habido uno que ha durado 33 días. La profecía cumplida, ¿verdad? Juan Pablo I. Y también en las noches de los gritos, en el año 62, las niñas vieron las circunstancias en las que tendría lugar esas dificultades futuras. Y han dicho que esas dificultades, Jacinta, en este libro último que os he mostrado antes, los últimos tiempos ya están aquí, dice, esas dificultades eran... Oh, estoy teniendo una reunión, hermano. Si puedes avisar. Gracias. Esas dificultades serán como un río de sangre y como fuego que cae del cielo. Y la gente oyó gritar a las niñas, los niños no, madre, los niños no. Y dice Jacinta, en esa noche yo no me imaginaba lo que podía ser el aborto, pero yo vi los niños expulsados de los vientres de sus madres. En el año 62 esto no era previsible, como tantas otras cosas, como la crisis del sacerdocio, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. No era previsible lo que conocemos ahora. Estarían mal entonces, porque dice, muchos van por el camino de la perdición, ¿verdad? Y los tenemos que sufrir. Y dice uno, sufrir en manos de la Iglesia es como el ofrecimiento supremo, el que ha hecho Cristo, ¿no? Hombre, en manos del pueblo elegido. Y nos enseña nuestra madre que si somos fieles ahí, si nosotros nos entregamos ahí como con confianza, con fe, como niños, la Virgen dijo, ¿sabes por qué os dije esas cosas, Conchita? ¿Sabes por qué te dije esas cosas? Me daba pena decíroslas y no vine yo. Eso, el segundo mensaje envió a San Miguel y San Miguel dio el mensaje. Cuando dice eso de yo, vuestra madre, esas palabras no las dijo personalmente ella. Ese mensaje se lo dio a San Miguel y San Miguel se lo dio a Conchita y Conchita lo publicó. Bueno, no está mal el enviado, ¿verdad? Porque por el enviado puedes entender las dimensiones de una tarea, ¿no? O sea, si mandan al prefecto de la congregación de la doctrina de la fe a hacer una tarea, es que esa tarea es muy gorda, ¿no? Pues si mandan a San Miguel a hacer una tarea, es que esa tarea es muy seria. Pues San Miguel es el que dio el segundo mensaje. Y las palabras eran de la Virgen, no de él. Y ella dice, no pude darlo yo, tuve que enviar a San Miguel porque me daba pena deciros esas cosas, pero teníais que saberlas. Para gloria de Dios y para vuestra salvación si las cumplís. ¿Qué cosas eran? Pues las que hemos estado hablando en el principio, que suenan como muy románticas y demasiado dulces para unos oídos racionalistas. Que yo hice una exposición una vez en la universidad sobre estas cosas cuando estaba estudiando, no en concreto de Garabandal, hablé más de Guadalupe. Y un profesor, no os digo en qué universidad, aunque, bueno, estudió en varias. He estado matriculado hasta los 35 años, me he matado a estudiar, oye, a ver si el Señor os libra de eso. Pero bueno, tengo que reconocer que he disfrutado muchísimo estudiando, muchísimo. Es una gracia inmensa. Si el Señor te lo pide, pues ánimo, porque es un enriquecimiento. Benedicto dice que estudiando uno es como si peregrinara, como si viajara. Lo digo esto por los estudiantes que estáis ahí, estas almas en formación, que lo hagáis con todo el corazón. Que yo en mi seminario, en las clases, encontraba alumnos que cuando tocaba el reloj empezaban a guardar los papeles haciendo ruido para que el profesor se callase y se fuese. Pues no hagáis eso nunca. Las cosas de Dios, se espera lo que haga falta por las cosas de Dios.
como con todo el corazón, ¿verdad? Paciencia y ofrecerse. Pues el hecho es que la Virgen viene y nos da un mensaje así de fuerte porque lo necesitamos. Y le duele decírnoslo, pero no puede dejar de decírnoslo. Nos tiene que hablar de eso. Y fíjate la oposición, ¿no? Entonces, uno piensa en lo que sucedió en Fátima. A ver si soy capaz de encontraros un ejemplito que no es propiamente de Garabandal. Sucedió Sor Lucía de Fátima. Lo he marcado antes de empezar para no tener que hacer esto ahora. 1943. Sabéis que a Sor Lucía la Virgen le siguió hablando durante toda su vida. 1943. Si los obispos de España se reuniesen en una casa para eso destinada a hacer su retiro y de común acuerdo preparasen los caminos por donde conducir a las almas que les están confiadas, recibirían luces y gracias especiales. Deseo ardientemente que se reúnan, que hagan esa casa. ¿Será verdad? Bueno, y sigue diciendo, no encuentro la frase, pero en esa locución, que es un poquito larga, le dicen a Sor Lucía que si no lo hacen, si no se reúnen a orar, el comunismo volverá a España. Y en esas estamos. En esas estamos. Ahora mismo tenemos un vicepresidente del Partido Comunista en España, que son los misma coalición que tuvimos cuando empezó la Guerra Civil. Qué curioso. Bueno, pues hay que pedir por ellos, ¿verdad? Pedir por todos esos hombres y pedir mucho por la Iglesia, porque uno cuando ve estas cosas, lo que tiene que hacer es cuando vienen las dificultades, acordarnos, mi Madre del Cielo me lo anunció, entonces yo puedo estar tranquilo y seguro que podremos con ello, que ella va a estar ahí en todo, que estaremos seguros. Bueno, pues esto es más o menos lo que ha sucedido en Garabandal. Ya sé que muchos me habéis escuchado, pero os he intentado dar un poco una línea distinta, algo más complicado de lo que suelo hacer en público, pero también sabiendo que tenéis un poco más de formación para poder recibir algunas cosas, asimilar cosas que a las almas les costaría más de recibir. Pero bueno, en realidad no me he inventado nada. Mira, lo hemos sacado un libro publicado por la editorial Monte Carmelo y todo es ahí, no me he inventado nada. También Benedicto XVI dice Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, dice, las revelaciones privadas son una ayuda para actualizar el Evangelio. O sea, lo mismo que la homilía. ¿La homilía para qué está? Para ayudarnos a que el Evangelio nos toque, ¿verdad? Hace poco un tradicionalista, un jovencito, me decía, padre, hay que quitar la homilía y poner la importancia en que la celebración esté bien celebrada, ¿verdad? Que el misterio se transmite solo. Y yo le decía, digo, hay que celebrar bien, pero hay que predicar también, hijo mío. O sea, la predicación la quiere Dios, pero que en el centro esté Jesús, no el sacerdote. Eso también, por supuesto. Pero le decía, digo, ¿no te ha pasado nunca que lees un comentario a la Escritura y dices, wow, lo que hay ahí dentro, que no lo entendía? Pues eso tiene que ser la homilía. Así nos tendría que ayudar. Y lo mismo viene a hacer nuestra madre. Ella cuando viene no viene por deporte, viene porque sabe que hay cosas que no estamos entendiendo bien. Y nos quiere dóciles, nos quiere humildes y nos quiere valientes y nos quiere fuertes y que no seamos blanditos que zozobramos por dificultades, sino que sepamos que ella va a estar ahí para todo, cueste lo que cueste. Y se lo digo yo a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, el Señor y nuestra Madre sabe. Entonces, estamos en las manos de Dios y de nuestra Madre. ¿Qué más protección? ¿Quién contra nosotros, no? ¿Quién nos separará de ese amor tan grande? Y otra cita de la subida al Monte Carmelo, espero saberla de memoria por no buscar, dice, estas maravillas nunca las hace Dios,
sino cuando meramente son necesarias. Las revelaciones privadas no va a ser el camino habitual que siga Dios. No tenemos que estar esperando un Lourdes, un Fátima a la vuelta de la esquina a cada momento. Nunca las hace Dios, sino meramente cuando son necesarias. O sea, la expresión es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que solos no podemos, pero solos no estamos. Pase lo que pase, tenemos una Madre del Cielo que nos ayuda. Por eso llevar la medalla milagrosa, llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, peregrinar al santuario mariano más cercano y al más lejano. ¿Por qué? También San Juan de la Cruz dice, no sabemos por qué Dios ha elegido unos lugares con más predilección que otros para ser escuchado. Lo que sí nos conviene tener en cuenta es que hay mucha más facilidad para ser oídos en ellos. Y tú predicas de la confesión 100 veces y no se confiesa nadie en la parroquia. Bueno, sí, los de siempre. Llevas un autobús a Fátima y se confiesa el autobús entero, se confiesa hasta el autobús. O sea, porque hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos. No ponemos nosotros las normas del juego, las pone Dios. Y ha hecho, en el Evangelio hacía falta fe para que hubiera milagros. Ahora el Señor está haciendo milagros para que tengamos fe. Ha cambiado la norma. La ley en estos tiempos la está cambiando. Se le está saltando todo. Porque son tiempos más difíciles, porque le da la gana. Yo no tengo respuestas, pero es evidente, ¿no? Eso es de María Valtorta, por cierto. Esa idea no me la saco de la manga tampoco. Y nada, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, duda, queja, perplejidad, podéis hacerlo, es el momento. Menos mal que estoy en España. Dígame. Padre. Estoy oyendo un eco. No puede mover un vídeo mientras haya personas Ahí está. moviendo el vídeo. Apaguen todos sus micrófonos para que el Muy padre bien. pueda hablar. Padre. Sí. Primero quería felicitarlo por todo el trabajo que usted ha hecho y por su magnífica tesis, que ninguna comisión futura que tenga pretensión de cientificidad va a poder obviar. Y que me parece que, si bien toca a la Iglesia declarar el futuro constat, usted ha dejado la parte científica necesaria para que una autoridad pueda decir en el futuro constat et reconstat en mille constat supernaturalitatem. Usted habló recién de que quedaban 3 papas, o 4 con Juan Pablo I, y comenzaría el fin de los tiempos. El marco normal de las apariciones privadas debe ser justamente la revelación pública. ¿Usted, en su opinión, considera que el castigo, que es condicional, en el caso de ser, podría ocurrir antes o durante ya el tiempo del anticristo? Muchas gracias por sus palabras, padre. Es una humillación escucharlas. Un gusto. Bueno, ya sabe que es nuestra madre la que hace todo. Nosotros somos siempre... Dios hace cosas grandes con curas tontos. Es así, Dios hace milagros con nuestra pobreza. Entonces, me gustaría no responder yo. Yo intento no responder a estas cosas, preguntas grandes, porque sería mi opinión, ¿verdad? Pero hay bastante de las niñas sobre esa cuestión de cómo primero tienen que venir las dificultades, porque sería desproporcionado un milagro tan grande, un aviso tan grande. El castigo yo creo que ya sería proporcionado, ¿verdad? Pero el milagro y el aviso solamente caben en una situación de proporciones muy serias, ¿no? Muy graves. Vamos, una opinión, humildemente. Pero primero tienen que darse esas tensiones. ¿Y hasta qué punto esas tensiones están ya? ¿Hasta qué punto tiene que llegar la escalada de las dificultades?
yo creo que estamos ahí. De hecho, no lo digo yo, lo dice Papa Francisco, 19 de diciembre del 21. No estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Entonces, ¿cómo interpretar la expresión fin de los tiempos? Pues Papa Francisco. Benedicto tiene palabras muy parecidas también en el libro Últimas Conversaciones. Entonces, estamos ahí, estamos ahí. De hecho, es más gracioso porque a Benedicto le dicen, ¿usted es el último papa de una era o es el primero de la siguiente? Así le dijeron literalmente. Y Benedicto dice, la historia lo dirá, yo no lo sé. Pero digo, mira, hombre, lo ha dicho la Virgen, entonces ya no te preocupes. ¿Verdad? Aún así, el cambio tiene que ser como, es decir, de un golpe, va a ser paulatino, va a ser una crisis, ¿de qué manera? Eso yo creo que solamente lo sabremos a posteriori, ¿verdad? ¿Cómo podemos prepararnos, preparar a las almas? Lo más fundamental es tomar los medios esenciales de los que nos han hecho partícipes ya. La Virgen quiere que tomemos unas armas y nos las ha dado. Y le da pena cuando sus hijos dicen, pues es que no tengo capacidad, es que no estoy preparado para hacer. Dice, pero si te estamos dando todo, ¿cómo puedes estarnos diciendo eso? No te llamamos a nada que no te demos, ¿verdad? Entonces, te lo están dando todo, lo tienes todo por anticipado y todo de sobra, pero muchas veces, ¿verdad? Como intentamos ir por otro lado, a muchas personas les pasa, me preguntan eso de, como Conchita tiene que anunciar 8 días antes, entonces queda poco tiempo porque ella tiene 70 y, padre. Digo, mira, Conchita dijo que lo puede decir a su confesor. Entonces se acabó el problema. Deja de hacer fechas, investigar, ¿verdad? No digo, padre, que lo haya dicho usted esto, pero sí que es un buen argumento para ayudar a las almas que suelen ir por ahí. Ese giro lo hacen con mucha frecuencia. Pero si la Virgen quisiera darnos un mapa del futuro, nos lo habría dado. Si nos lo ha dejado un poquito oscuro y un poquito claro a la vez, yo creo que tiene dos razones. Lo primero es pedagógica, porque es tremendamente atrayente y entonces eso es para nosotros un arma apostólica muy grande. Eso, el hecho de que cuando estuve esta semana en la Universidad de Pamplona, había otro acto a la vez en el mismo colegio y del otro acto estaba allí hasta el presentador en la charla de Garabandal. O sea, lo de Garabandal es muy atrayente, muy atractivo, hace tantísimo bien. Pues aprovechemos como esos medios que la Virgen ha querido utilizar, ese apuntar el futuro de tal manera que vamos viendo venir las cosas, pero a la misma vez saber decirle a las almas que no te puedes olvidar de las virtudes. Es decir, no te puedes olvidar de la prudencia. No, como va a ser tal junto con esto y el otro hago el cálculo raíz cuadrada, entonces yo voy a vivir los próximos 3 años en una discoteca. Pues no sabes si vas a morir hoy, chaval. No lo sabes. Entonces, pon tu alma delante de Dios. Vive como tienes que vivir. Sé recto. Utiliza los medios que te han dado. Porque la Virgen espera almas que respondan con todo el corazón. Yo creo que eso es importante decirlo también a la luz de todas estas cosas y viendo que todo eso se está acercando. Hablé de esto en una charla que me pusieron un título así un poco, no me agrada demasiado, pero hablé de estas cuestiones un poco más en una charla que se llama, está en YouTube, Garabandal y el coronavirus y el aviso, algo así. Toqué estos temas con el libro de Benedicto Jesús de Nazaret, que es impresionante, impresionante lo que él cuenta ahí de cómo la comunidad primitiva en Jerusalén tuvieron datos del futuro y en un momento salen de Jerusalén y entra a Roma. Entonces, ellos se dejaron guiar por la revelación. Y según cuenta algún padre, en ese vídeo lo cuento con más detalle, ahora no lo tengo, pero es posible que incluso tuvieron revelaciones privadas para saber que era el momento de salir de Roma. Qué casualidad, qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, nunca olvidando la prudencia, nunca quitando estos medios fundamentales. Y bueno, en ese vídeo lo pueden ver más despacio, creo que no dije ninguna herejía ahí, pero si la dije me disculpan, lo mismo que hoy. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Padre, buenas tardes. Me llamo Alex, soy seminarista. Muy bien. ¿Podría usted desarrollar un poco más, tal vez, aquello un poco controversial del, del ciego que recibió una promesa por parte de la Virgen de que sería curado de su ceguera y la misma vidente lo entendió como una ceguera sensible, o sea, que volvería a ver con sus ojos antes de morir, pero que terminó falleciendo? ¿Cómo se entendería eso, padre? Sí, eso mismo quiero saber yo. San Juan de la Cruz habla de cómo muchas veces, bueno, y también San Ignacio, nos explican que en ocasiones los videntes están muy solos para interpretar sus revelaciones y les resulta muy difícil. Os he hablado de las dificultades de Garabandal, bueno, por no liaros, pero en los años 60 y 70 y 80 y 90, todos los sacerdotes que publicaron sobre Garabandal lo hicieron con seudónimo. Incluso consta de algunos de ellos que se les prohibió tratar el tema. Todo el mundo tenía miedo de acercarse a Garabandal y todo el mundo tenía ganas de hacer cosas sobre Garabandal. Bueno, Garabandal no es Garabandal, el centro no tiene que estar Garabandal. Yo no quiero como estoy vendiendo Garabandal. Aquí estamos hablando de la Virgen. Aquí estamos hablando de que nuestra madre nos está ayudando en Garabandal, en Luján, en Fátima y en Guadalupe. Todos los lugares. Aquí lo que nos importa no es Garabandal, nos importa que Dios nos ayude a sortear las dificultades que tenemos, ¿verdad? Eso por delante. Pero entonces, ¿qué pasó con Joe Lomangino? Murió, por cierto, el día del comienzo de las apariciones, aniversario del comienzo, en 2014, 18 de junio. Y este hombre dedicó toda su vida a propagar los mensajes de Garabandal, toda su vida. El hecho de que le regalaran esa fecha no es casualidad, ¿verdad? No hay casualidades en las cosas de Dios. Yo creo que él era un hombre que tenía muy buena fe, un corazón muy bueno, trabajó muy duramente, pero quizá él y Conchita interpretaron eso de una manera demasiado concreta, siendo más espiritual. Podría ser esa la interpretación que yo me cuadra más, ¿verdad? Porque estaban muy solos, porque se les negó cualquier ayuda. El director espiritual de Conchita era un jesuita de comillas, una gran universidad de aquel tiempo en España. A él le prohíben, existe la carta en la que él cuenta, me han prohibido trabajar Garabandal. Entonces, los poquitos buenos que estaban ayudando se tuvieron que distanciar y las niñas se quedaron muy solas para responder a las dificultades. Es posible que ellos andaran demasiado lejos, que el demonio sabe engañar, sabe torcer las cosas. Y yo recuerdo en vida de Joe Lomangino sacerdotes diciendo, este señor pone demasiado en el centro su historia. Su historia no prueba Garabandal. La prueba de Garabandal no es si él se cura. Garabandal ha sucedido ya y hay pruebas para parar un tren. Si tú pones los papeles juntos, paras un tren. Entonces, no hace falta otras cosas para probar lo de Garabandal porque pruebas hay. Y querer dar demasiada importancia a un hecho, que hombre, todo es importante y todo hay que ponerlo en su lugar, pero yo creo que hay que relativizarlo a la luz de ese abandono en el cual se vieron las videntes respecto de los sacerdotes, de la luz de la fe, porque en aquel tiempo que sucedió esa profecía, estaba ya la situación muy tensa en la aldea. Muy bien, espero que eso te sirva como respuesta. Ok, ¿otra pregunta? Padre, no sé si me escucha. Uf. ¿Se escucha? ¿Qué opina de este libro de Fuego Turistas a la Montaña? Creo que es un sacerdote que escribe. Eusebio García de Pesquera. Sí. Muy bien, es estupendo, ese libro es muy bueno. Es del año 79, es una joya porque es tan antiguo que tiene testimonios directos como nadie. Él hablaba con la gente, se iba allí, hablaba con quien quería y dedicó muchísimo tiempo. Ese libro es
Lo tengo probablemente aquí encima. Mira, esta es la primera edición. ¿Me puedes decir dónde está el nombre del autor? Esa edición ya estaba muerto el padre Eusebio García de Pesquera. En la primera no estaba su nombre, quiero decir solamente eso. Una nota curiosa, ¿no? Nadie se atrevía a publicar con nombre, no se podía, pero hoy sabemos que era su libro, sí. Y es muy bueno, ese libro es muy bueno, estupendo. Yo he tenido que como se dice, exprimir lo que él ha hecho, porque él ha hecho un gran trabajo para poder hacer lo mío. Pero vamos, hay más fuentes, ¿no? Hay cosas nuevas que él no tuvo y él pues también resume muy despacito el libro del Diario de Conchita. Sería, junto al Diario de Conchita, el libro de él es quizá lo más fundamental. Muy bien. ¿Alguna cosa Una más? pregunta, Sí. te doy la gracia, toda la gracia está allí hace unos meses y un señor del pueblo ahí me llevó hasta la librería del lugar y me hizo comprar este libro. Por eso la pregunta. Muy bien, estupendo. De acuerdo. Sí, ese libro es muy bueno, muy bueno. De hecho, lo editamos nosotros también. Genial, eso lo hacen las hermanas. De acuerdo, ¿alguna pregunta más? Padre, Me voy a tener que marchar muy una pronto. pregunta. Sí, adelante. Con respecto al sínodo, o sea que el aviso que vendría después de un sínodo, ¿cuál es su opinión con respecto al sínodo que, digamos, de cierta manera está ocurriendo todavía en estos momentos? ¿Verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto de ese mensaje? Esto viene de Madre Nieves, ¿verdad? La confidente de Conchita en los años de Burgos. Ella vive todavía, está muy mayor. ¿A qué sínodo nos referimos? Hay sínodos desde el año 70, ¿verdad? Aproximadamente en el posconcilio que lo hizo Pablo VI, y hubo sínodos en los que el Papa prohibió que el sínodo hiciese un documento, ¿no? Decir, mira, voy a hacer yo un documento porque esto es demasiado complicado, nos hemos metido en muchos líos. Eso fue creo que el primero y el segundo, el que hablaba sobre el celibato sacerdotal y el otro no recuerdo. Entonces, los sínodos y los concilios suelen tener dificultades después, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo en esos tiempos. ¿En qué escala estamos y a qué escala tenemos que llegar de dificultades? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo no te sé responder. Podemos hacer apuestas, pero nada más. Solamente podemos decir, pues yo creo que va a ser este. Pues uno lo ve y cada vez estamos más... Este seguro que va a ser, ¿verdad? Porque, Dios mío, este seguro. Estamos ahí cada vez. Dios sabe. Pero bueno, hay que rezar por la iglesia y confiar en que Dios nos lleva y que los tiempos no son nuestros y no se trata de que sepamos el momento, sino de que estemos preparados. Porque mi aviso puede ser ahora, esta tarde. Muy bien. Madre Nieves es muy de fiar. Padre, le puedo hacer una pregunta sobre la cuestión de la fecha. No es solamente en Garabandal, sino cada vez que hay una de estas apariciones donde hay probabilidad de anunciar un milagro, un castigo, o en este caso aviso, milagro y castigo, las fechas no se dan. Y bueno, yo me he puesto a pensar a ver si Dios respeta tanto la libertad humana que hace que con nuestras oraciones, las almas víctimas, los rosarios de hombres, los sacrificios anónimos y cuantas cosas pueden contrarrestar todo el mal que existe y que se acrecienta. Todo eso hace que Dios haga que se atenúe o se agrave lo anunciado. Y entonces la fecha no se da porque depende un poco de lo que el hombre hace para mejorar o para agravar lo prometido o lo anunciado. Y Sí, entonces me entendido. parece que es un signo de lo que nuestro Señor y la Trinidad respetan, y la Santísima Virgen respetan la libertad humana. No sé qué le parece lo que le estoy diciendo.
Sí, no, la verdad es que estamos ante un tema muy delicado, ¿verdad? Que es la libertad de Dios. Es verdad que Dios ha dicho que puede cambiar las cosas. Y es verdad que a veces parece que Dios no cumple, ¿no? Dentro de 70 semanas vendrá el Mesías, dice la Sagrada Escritura, y tardó 490 años. Entonces, ¿eso cómo se entiende? Pues mira, en semanas de años. Bueno, no sé si fallo los números, pero la idea es esa, en el libro de Daniel creo que está. Entonces, los tiempos, los plazos, los momentos de Dios, yo diría que cuando Dios promete, Dios hace, ¿verdad? O sea, Dios no cambia, sí que podemos quizá atenuar, suavizar, pero cambiar los planes de Dios, bueno, de hecho, creo que en Medjugorje pasó algo parecido. Hay un secreto en el que le dijeron a la Virgen, ¿podemos pedir para que se atenúe? ¿Lo vieron? El séptimo. Lo vieron y la Virgen dijo, podéis pedirlo, pero pedidlo unidos porque si no, no lo conseguiréis. Y unos meses después la Virgen se apareció y les dijo, Dios ha concedido que se atenúe ese secreto, pero no volváis a pedir que cambien los planes de Dios porque le da pena y no es justo oponerse a la voluntad de Dios. Una cosa así que me pareció muy fuerte. Eso está en el libro Mi corazón triunfará de Miriana de Medjugorje. Y claro que nosotros podemos ayudar con nuestra oración, como suavizar, pero cambiar los tiempos de Dios como que no podemos, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que parece que hemos cambiado las cosas, pero es más que nada porque no habíamos entendido al principio. Le pasa, por ejemplo, al profeta Jonás con Nínive, ¿no? Dentro de 40 días Nínive será destruida si no se convierte, pero a él parece que se le olvida eso y a los 40 días empieza a llorar y decir, Dios ha mentido, Dios ha fallado a su palabra, dijo que la destruiría y yo estoy mirando la ciudad y no pasa nada. Se enfadó. Porque él esperaba la destrucción. Dios no falla en sus profecías y está fallando en su... Eso es Jonás. Y entonces Dios le pone la metáfora aquella del arbolito, ¿verdad? El ricino. Si tú te preocupas por un arbolito, ¿no me puedo yo preocupar por 120.000 almas? Que tú no has crecido eso y yo he crecido esas almas. ¿No te parece justo que me preocupe por ellas? Entonces el Señor se preocupa por los alejados, por los que están más perdidos. A veces la tentación es de decir, Señor, que venga el castigo ya, que haga que los malos no puedan hacernos más daño, confundir más a los otros. Pero en lugar de adelantar el castigo, lo que tenemos que adelantar es como la ayuda de la gracia para que las almas estén preparadas. Hay gente pidiendo que venga el castigo, ¿eh? Esto no es por deporte. Estamos de atar. Hay una gente en la iglesia que podríamos llamar las derechas, si me apuras, por ser un poco bruto, ¿no? Los más así, un poco fríos, Yo no quiero que seamos ni derechas ni izquierdas, pero a veces nos hacen pensar que estamos en eso, ¿no? Pues somos de Jesucristo. Y no queremos el castigo para los malos, queremos la salvación para todos. Intentamos eso. Entonces, por eso podemos suavizar y alejar las cosas de Dios, pues podemos hacer que su plan se cumpla llevando almas a estar preparadas para los momentos de Dios, ¿verdad? Yo diría por ahí, reverendísima madre, que el Señor la bendiga, qué bueno, qué misión tiene usted con esas criaturas. Gracias a Dios. ¿Y qué más? Me parece que me tengo que marchar porque tengo la reunión con el padre Rafael y si llego tarde se pondrá nervioso. Una última pregunta. Hace poquito nosotros hicimos, acá en Francia, dimos a conocer la Garabandal y hubo dos objeciones que nos hicieron las señoras de la parroquia, a la cual no tuvimos mucha respuesta, sin duda pues no habíamos leído tanto tampoco, pero que me gustaría que nos aclare. Una, el hecho de usted dijo, bueno, las negaciones fueron bajo presión. El hecho de que hubo simulaciones y no estaba esa presión enorme. En la desaparición. Claro, la simulación de alguna... No estaba esa presión enorme de los clérigos. Si puede aclarar un poco esa, la simulación de la desaparición que hubo, y después el hecho de que sean más de 2.000 apariciones, que sería algo súper extraordinario, porque las apariciones aprobadas, vamos a sacar Medjugorje de lado, no hay esa cantidad de apariciones, por lo menos algo extraordinario o raro. A esas dos objeciones nosotros no tuvimos muchas respuestas. ¿Nos pudiese aclarar sobre eso?
Sí, Lucas Francisco Mateo Seco, profesor de la Universidad de Navarra, estudia las apariciones del siglo XVI, como Guadalupe y otras, y dice que hay un cambio en las de ese tiempo con las de ahora. Dios está actuando distinto. Entonces eran devocionales, ahora son como, ahí no me viene una palabra adecuada, pero como muy concretas para la historia, ¿no? Están tocando la historia. Habla de Rusia, habla de comunismo, está hablando la Virgen de política, del mapa político del mundo. Entonces, hay cambios reales y entre esos cambios está el número de apariciones. Eso, Fátima, aún así siendo nueva, son 6 y Guadalupe eran 4, pero hay otras más recientes, no sé si conocerán ustedes, es fácil de encontrar. Creo que las de Ruanda, las de también, ¿cómo se llama? Las de Japón, creo que hay... Akita, ya también son un poquito más largas, si no recuerdo mal. Hay varias apariciones actuales que buscando ves que son más duraderas. O sea, y eso Mateo Seco lo dice, ¿eh? Este teólogo de Opus Dei, que me sorprendió que tocara ese tema, dice que las de ahora suelen ser con más apariciones. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer al que nos lo dice eso es: ¿se tiene que atar Dios a hacerlo de una manera? ¿Hay una norma ahí? ¿Hay un reglamento de número de apariciones? ¿Por qué tienen que ser pocas? De hecho, hay un mensaje en el número de apariciones, ¿no? Lo importante es el mensaje, lo que Dios nos quiera decir. Y el mensaje en Garabandal, aparte de que las niñas han huido de la fama y del público, Dios mío, ¿qué hora es? Y han evitado la fama porque dices, tantas apariciones para estar en el centro. Pues ellas en su vida posterior han vivido una vida sencilla y oculta. Y lo otro que quería decir respecto al número de las apariciones nos da un mensaje, que es la cercanía maternal de la Virgen, que incluso llegó a dejarles al niño en brazos, a preguntarles por sus muelas, por sus trabajos en el campo, con una sencillez impresionante. Y la primera pregunta, hermana, me estoy haciendo mayor, ¿me la puedo repetir? Las simulaciones que hubo. Ya. Los éxtasis fingidos son muy de los comienzos y lo hicieron en pocas ocasiones las niñas. Y hay testimonios directos de un señor que se llama Pepe Díez, tiene el testimonio mejor sobre eso. Él cuenta que se dieron constataron que las niñas estaban haciéndolo porque las mandaban a la cama. Son niñas de 11 y 12 años que psicológicamente tendrían una edad mucho menor, probablemente de 8 o 7 años. Entonces, una niña de 7 u 8 años psicológicamente, eso está probado, o sea, tenían esa edad psicológica, dicen los médicos que las estudiaron, eran muy inocentes, muy sencillas, pero un poquito imprudentes. Pues este señor, Pepe Díez, un aldeano del pueblo que después fue alcalde, se las cogió un día, aquí lo cuenta, en el libro Garabandal El pueblo habla, está su entrevista, y él cuenta que se las llevó aparte y les dijo, oye, lo que habéis hecho no era verdad. Se quedan calladas, dice, porque en los éxtasis reales, y él lo cuenta con un detalle abrumador, en los éxtasis reales corréis, subís, bajáis y no tenéis en cuenta nada y nada os da miedo. Y hoy, en cuanto os habéis visto un poquito perdidas, ha terminado la aparición. Habéis dado 4 pasos y se acabó. Sucedían 2 cosas, o que las mandaban a acostar y querían tener la aparición, cuando estaba anunciada aparición, venga, ya, iros ya. O que, y ya me tengo que ir, ahora sí que rezamos una de María porque me matan. O que los peregrinos estaban burlándose de las apariciones y decían, si esto sigue, como si las niñas no lo hacen es porque tienen miedo. Hoy estamos muchos. Claro, ellos no habían visto que el día anterior había muchos. Hoy es que estamos muchos y entonces las niñas hoy tienen miedo de hacerlo delante de todos porque están muy observadas. Entonces todo esto es mentira y empezaban a decir cosas con mucha dureza. Eso está en el diario de Conchita. Y entonces las niñas hacían el éxtasis para intentar salvar la papeleta de ellos, no por ellas, no por aparentar. Pero entonces Pepe Díez les llamó la atención y algún otro señor
y cuando eso les dijeron dejaron de hacerlo enseguida. Entonces digamos que fue una ingenuidad que podía hacer muchísimo daño. Muchísimo. En la película lo pusimos, eso aparece en la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Pero claro, como es una peli parece que no es serio, pero sí, casi la peli está, casi no tiene guión, es una peli un poco, la hicimos un poco seria también por estos problemas, para apoyar eso, así que esa anécdota os sirve. Muy bien, pues ahora sí tengo que rezar una Ave María y dejaros porque si queréis vosotros hablar y comentáis, pero me tengo que marchar porque tengo la reunión con el Padre. Así que encantadísimo, les encomiendo, me encomienden por favor a ver si me hago bueno, me convierto y que el Señor les guarde y les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues no está mi superior, no está el Padre Brian, no hay nadie, estoy yo aquí solo con los novicios y los candidatos y es posible que cuando salga de esta habitación la casa esté ardiendo. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia también con el teléfono y con todo que he estado aquí molestando, pero bueno, que Dios les bendiga y que sean buenos. Yo creo que toda la reunión voy a mandar después. Muchísimas gracias. Yo le puedo dejar el correo del padre si quieren escribirle, mandarle. Él suele responder rápido. Por favor, mándanos el correo. Sí. Él no tiene WhatsApp, él solo usa correo por chat. Bueno, muchas gracias. Ahora. Yo también.